Buenos días, me llamo María Jesús y vengo a hablaros un poco sobre las preguntas de historia de España durante el siglo XIX. Bueno, las preguntas que trataremos en esta presentación serán la Guerra de la Independencia Española, la independencia de las colonias americanas, el carlismo diario, es decir, las guerras carlistas, los partidos y las constituciones durante el reinado de Isabel II, las etapas del reinado de Isabel II y, por último, el sexenio democrático. Comenzaremos con la Guerra de la Independencia Española. Las causas de este conflicto fueron las siguientes. La política de alianzas con Francia, promovida por Godoy tras la paz de Basilea, en la cual querían evitar la invasión napoleónica aquí en España. Y esto fue mediante el Tratado de San Ildefonso. En 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau, en el cual Francia conseguía el permiso para atravesar España y de esta forma invadir Portugal, pero también invadieron España por el camino. Al año siguiente estalla el motín de Aranjuez, en el cual pretendían que Godoy destituyera de su cargo y que Carlos IV ficara en su hijo Fernando VII, que era el promotor del motín, al cual se unieron los enemigos de Godoy. Y el secuestro de los reyes produjo el primer levantamiento popular el 2 de mayo en Madrid, que básicamente no consiguieron frenar a las tropas francesas, pero sirvieron de ejemplo para el resto de España y que de esta forma todos se unieron para luchar contra el enemigo. Los bandos, los afrancesados que apoyaban pues, la monarquía de José I, la mayoría de los españoles que querían el retorno de Fernando VII y el bando internacional formado por Inglaterra y por Portugal que también apoyaban los intereses españoles. Las etapas. La primera, la ocupación y el levantamiento popular. Las tropas francesas cada vez avanzaban más por España, entonces Gerona, por ejemplo, bajo el general Álvarez de Castro y Zaragoza bajo el general Palafox y Agustino de Aragón, se levantaron primero para intentar defenderse y así frenarlas un poco y que el resto de España se pudiera organizar para defenderse de mejor forma. Aquí se produce la primera gran derrota del ejército francés el 19 de julio en la batalla de Bailén. La segunda, noviembre-diciembre de 1808, en la cual Napoleón viene a España con la Gran Armée para asentar la capital. Esto se produce rápidamente y se vuelve a ir, en este caso para Austria, ya que comienza una guerra con Austria. Y pese a las sucesivas derrotas del ejército español, este realmente nunca se rinde. La tercera, de 1809 a 1810, que se caracteriza por el desgastamiento del ejército francés debido a la hostilidad del ejército español y a la nueva técnica de guerra que era la guerrilla. Y la cuarta, de 1811 a 1814, en la cual 1811 pues Napoleón retira las tropas que había en Portugal y el ejército anglo-portugués dirigido por Wellington reconquista Badajoz y también pues ya va avanzando hacia Salamanca, en la cual pues derrota al ejército francés en la batalla de Arapile. Ya va llegando realmente a la capital y José I Bonaparte huye hacia Valencia, pero en noviembre regresa otra vez y ya está todo decidido. Realmente la campaña que había en Rusia de Napoleón pues, fue completamente un fracaso y tiene que retirar sus tropas para defender Francia. Wellington da el golpe final y días más tarde José I Bonaparte pues, huye definitivamente de la capital. Y en diciembre de 1813 Napoleón se reúne con Fernando VII y firman el Tratado de Versailles donde le devuelve la corona. Las consecuencias en el ámbito demográfico, pues alrededor de 500.000 muertes y muchos heridos, pérdidas materiales y económicas obviamente porque se destrozan muchos monumentos y muchos edificios, y también políticamente, ya que se considera pues, la primera guerra española en el periodo contemporáneo. Y en estas imágenes pues, podemos observar la batalla de Bailén en este caso y la firma del Tratado de Fontainebleau. Continuaremos con la independencia de las colonias americanas. Las causas fueron las siguientes. Las políticas del centralismo borbónico que provocan un gran malestar entre la población criolla, las sociales, los criollos y sus demandas, ya que estos fueron los principales propulsores de esta independencia. Las económicas, el descontento con el monopolio que ejercía España sobre las colonias. Las ideológicas, la idea de la ilustración de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos, que sirvieron de ejemplo para los criollos. Y el detonante fue el vacío de poder que quedó con la guerra de independencia española y el poco apoyo que recibió José I Bonaparte y que querían que volviera Fernando VII. Bueno, pues la primera etapa, de 1810 a 1814. Simón Bolívar se hizo jefe del movimiento y proclamó la Primera República de Venezuela en 1810. Luego el cura Hidalgo fue ajusticiado tras hacer una rebelión y el virrey Abascal sofocó varias rebeliones. Y ya cuando Fernando VII vuelve al cargo en 1814, pues sofoca el resto de las revueltas, mandando una expedición de más de 10.000 hombres a las colonias para sofocarlas. La segunda etapa va de 1816 a 1824 y José de San Martín pues, proclama la independencia de Argentina y Chile en 1818 y la independencia de Perú en 1821, pero ya le cede el resto del protagonismo a Bolívar, Simón Bolívar. Bueno, pues Simón Bolívar vence en la batalla de Boyacá a los españoles y luego su lugarteniente que fue Sucre también vence en la batalla de Pichincha a los realistas españoles
y asesta el golpe final en la batalla de Ayacucho en 1824, y por fin las colonias de América Central formarán la República Federal de Centroamérica. Las consecuencias de este proceso fueron las siguientes para España: territoriales, porque perdió la mayoría de las colonias que tenían; económicas, porque perdieron una gran parte de sus ingresos; y para las colonias, pues políticas, ya que al final el sueño de Bolívar de crear unos Estados Unidos del Sur pues no se pudo realizar al final; y las económicas, porque los criollos ahora tomaron el control y al final la calidad de vida de los negros, de los indios, de los mestizos acabaron empeorando. Y aquí podemos observar una foto de Simón Bolívar y una foto del avance de las colonias, de la independencia de las colonias. Bueno, ahora vamos con el carlismo ideario y la guerra carlista. El contexto fue el siguiente: Isabel II nace en 1830 y su padre, Fernando VII, unos meses antes, aprueba la pragmática sanción y de esta forma abolió pues, la ley sálica de 1713 para que Isabel II pudiera gobernar. Y de esta forma, Carlos María Isidro de Borbón pues, no podía acceder al trono. En 1833 fallece Fernando VII y como Isabel II sigue siendo menor de edad, comienza su reinado bajo la regente de su madre, María Cristina, de 1833 a 1840. Y como los absolutistas no están de acuerdo con esto, se unen con Carlos María Isidro de Borbón y los liberales apoyan a Isabel II, y de esta forma comienza una guerra civil, que era la guerra carlista. Había dos bandos: el bando isabelino, que era apoyado por los liberales, y el bando carlista, que era apoyado por los absolutistas, que estaban en contra de los avances. Y se unieron todos bajo el lema de Dios, patria, rey y fueros. Las fases de la guerra. Bueno, pues hubo tres eras carlistas. La primera guerra carlista fue de 1833 a 1839 y se divide en tres etapas, del 33 al 35, en la cual el carlista Zumalacárregui intenta conseguir un ejército y conseguir así distintas ciudades de España, pero como esto no fue posible, acaba muriendo en el sitio de Bilbao en el 1835, y el carlista Cabrera se levanta en Maestrazgo. Del 35 al 37, los carlistas Cabrera y Gómez se pasean por toda la península con acciones en Extremadura y en Andalucía, y Carlos María Isidro de Borbón va hacia la capital con la expedición real en el 1837, pero esta fracasa debido a la falta de apoyos. Y del 37 al 39, Carlos huye hacia Francia y se firma el Abrazo de Vergara, que fue firmado pues, por Maroto y por Espartero, en el cual recogían que los carlistas iban a reconocer a Isabel II como reina, y también recogía que se iban a mantener los puestos de la gente del ejército carlista y se iban a mantener los fueros vasco-navarros, aunque estos no se mantuvieran al final con los gobiernos liberales posteriores. En la Segunda Guerra, de 1846 a 1849, se produce por el descontento con la crisis que había en Cataluña y por el problema dinástico, ya que Carlos María Isidro de Borbón abdica a su hijo, el conde de Montemolín, y si se hubiera casado Isabel II con él, se hubiera resuelto el conflicto, pero al final se acabó casando con su otro primo, Francisco de Asís, y entonces los carlistas se rebelan en Cataluña con la guerra de los Matiners, y esta termina cuando pillan al conde de Montemolín en la frontera francesa. La Tercera Guerra se produce de 1872 a 1876. Y bueno, debido a la revolución de 1868, Isabel II tiene que huir de España, entonces los carlistas ven otra vez otra oportunidad para que pudieran gobernar. Pero el gobierno provisional acabó instaurando un régimen democrático y eligen a Amadeo de Saboya como rey. Entonces don Carlos, que era el nieto de Carlos María Isidro de Borbón, pues él alzará bajo el lema de abajo el extranjero y viva España. Y aquí se comienza pues otra guerra. Y al final tuvieron cada vez más apoyo y se convirtieron en el tercer partido más votado durante las elecciones, pero esto al final nunca fue suficiente y la guerra carlista terminará con la instauración de otra vez de la restauración del reinado de Alfonso XII. Las consecuencias fueron las siguientes: muchísimas muertes, también dificultó el progreso del país y también que se produjo ya el proceso de la revolución liberal, que ya no tenía vuelta atrás. Y en estas imágenes podemos observar el Abrazo de Vergara y una de las guerras carlistas. Bueno, continuaremos con los partidos y las constituciones durante el reinado de Isabel II. Los dos partidos más importantes fueron los siguientes: los moderados y los progresistas, que ambos pretendían una monarquía constitucional. Y bueno, los apoyos sociales de los moderados eran los herederos de los doceñistas, mientras que de los progresistas eran los herederos de los veinteañistas. Los moderados pretendían un sufragio censitario y los progresistas también, pero el sufragio censitario era regulado a conveniencia. Los poderes compartidos entre la corona y otras instituciones, pero con escasas limitaciones, era de los moderados, mientras que para los progresistas la corona no interviene en todos los poderes y tiene bastantes limitaciones. También una limitación de los derechos individuales en los moderados y una ampliación de los derechos y de las libertades para los progresistas. Ambos compartían un parlamento bicameral formado por el Senado y por los diputados, y los moderados defendían un estado confesional, mientras que los progresistas la libertad religiosa.
Y también surgieron posteriormente otros tres partidos políticos, que era el Partido Carlista, que apoyaba el antiguo régimen, también defendía los privilegios forales, la confesionalidad del Estado, etc. La Unión Liberal surge hacia 1850 de la mano de O'Donnell y se proclamó como un partido de centro y que pretendía mantener el orden social. Mientras que el Partido Demócrata surgió como una decisión en la izquierda hacia 1848, que le reducía los poderes a la corona, una amplia declaración de derechos y de libertades, se omitía la confesionalidad del Estado, etc. Bueno, durante la presidencia de María Cristina surgen dos constituciones. La del Estatuto Real de 1834, que realmente era una carta otorgada desde María Cristina hacia sus súbditos para contentar a ambos partidos, pero al final no contentó a nadie, porque no era realmente una declaración de derechos ni de libertades hacia los ciudadanos, sino que más bien era una ampliación de los derechos de la corona. Entonces luego surge la Constitución de 1837, debido a los descontentos de los progresistas que formaron la rebelión de los sargentos de la granja. Entonces, pues María Cristina se vio obligada a rechazar el Estatuto Real de 1834 y el gobierno progresista se vio obligado a convocar las Cortes y en 1837 al final acabar firmando la Constitución de 1837, que aceptaba una soberanía nacional y aceptaba la tesis del liberalismo y eliminaba la confesionalidad del Estado. Posteriormente, durante el reinado de Isabel II, se crea la Constitución Moderada de 1845, ya que después de que proclamaran mayor de edad a Isabel II en 1844, pues se crea esta Constitución que estará hasta el final de su gobierno, que rechazaba la soberanía nacional, le declaraba unos amplios poderes a la corona, también se volvía a la confesionalidad del Estado, se restringía el sufragio y las libertades, obviamente, y los derechos, y también pretendía un parlamento bicameral con un senado elegido por la reina. Y luego se surge durante el bienio progresista de 1854 a 1856 la Constitución Progresista no nata de 1856, que se comenzó su escritura, pero al final nunca llegó a promulgarse. Y posteriormente, durante el gobierno de O'Donnell, se vuelve otra vez a la Constitución Moderada de 1845, que dura hasta la Revolución de 1868, que termina por fin con el periodo isabelino. Y aquí podemos ver una foto de O'Donnell y una foto de la rebelión de los sargentos de la granja. Continuaremos con las etapas del reinado de Isabel II, que comenzará con la regencia de María Cristina de Borbón de 1833 a 1840, cuando fallece Fernando VII en 1833, la cual María Cristina tiene que aliarse con los liberales para sofocar las revueltas provocadas por los carlistas en este periodo. También redacta el Estatuto Real de 1834, que al final no consigue contentar a ninguno de sus aliados, y pese a las sucesivas oposiciones por parte de los absolutistas, salen adelante distintas reformas liberales, como por ejemplo las desamortizaciones de Mendizábal. Y este periodo finalizará con el motín de la granja y con la Constitución de 1837, que era de consenso pero contra el fondo liberal. Seguirá con la regencia del Partero de 1840 a 1843, en la cual el Partero fue una héroe de guerra tanto en las colonias como en la Guerra de la Independencia Española, y también fue protagonista del Abrazo de Vergara. Pero este no brillará como político porque instaurará un gobierno demasiado castrense y finalizará con un pronunciamiento militar a los 3 años. Y ya por último, el reinado de Isabel II, de 1843 al 1868, que comenzará con la década moderada de 1844 a 1854, cuando Isabel II, proclamada mayor de edad con 13 años y casada con su primo Francisco de Asís. En este periodo destacan las políticas de control del general Narváez, las cuales incluyen pues, la Constitución Moderada de 1845, también la ley de ayuntamientos, la creación del Banco Español, etc. Este periodo trajo consigo mucho descontento por parte del progresista y esto dará lugar a la Revolución de 1854, conocida como la Picaparada en Madrid, que no tendrá éxito, pero al final llevará a la redacción del Manifiesto de Manzanares, que recogía las propuestas liberales para que todos estuvieran de acuerdo. Después vendrá el bienio progresista de 1854 al 1856, en el cual estaba Espartero al mando, y se comenzó la redacción de la Constitución no nata de 1856, pero que nunca llegó a promulgarse. Y este periodo se caracteriza por la oposición de los conservadores, y pese a estas oposiciones también se dieron adelante distintas reformas liberales, como las desamortizaciones de Madoz en 1855 y la ley de ferrocarriles también en ese año. De 1856 al 1858 surge el bienio moderado, y después viene el gobierno de O'Donnell de 1858 al 1863, en el cual surge la Unión Liberal, creada por O'Donnell como partido de centro, y en un principio fue una época de estabilidad y de prosperidad, pero pronto se iniciaron los problemas y tienen que camuflarlos con una política de operaciones.
para intentar conquistar terrenos tanto en Asia como en África, al igual que estaban haciendo el resto de los países de Europa. Y algunas operaciones sí que fueron con éxito, como por ejemplo Prim y la toma de Tetuán y la guerra de Marruecos, pero estas fueron un completo fracaso, como las expediciones a la Conchinchina, también en México y la guerra del Pacífico. Y ya del 63 al 68, que es cuando se da lugar la Revolución de la Gloriosa y finaliza el periodo isabelino, pues se instauran pues, distintos gobiernos. Y aquí podemos observar una foto de Isabel II y de Francisco de Asís y el manifiesto de Manzanares. Bueno, finalizaremos con el sesenio democrático que se produce tras la Revolución de la Gloriosa en el 1868 por el lema... Nada, me callo. Bueno, ahora finalizaremos con el sesenio democrático que se produce tras la Revolución de la Gloriosa en el 1868 debido al Pacto de Ostende firmado en el 1866 y al levantamiento protagonizado por Pinto Pet y Serrano en Cádiz bajo el lema de Viva España con otra. Y es un periodo comprendido entre el fin del reinado de Isabel II y la restauración borbónica. Comenzará con el gobierno provisional de 1868 al 1871, que tiene que hacer frente a diversos problemas como las primeras elecciones con sufragio universal masculino, la cual provoca la coalición de distintos grupos sociales. También la redacción y la promulgación de la primera Constitución Demócrata Española, que es la Constitución de 1869, que recoge una amplia declaración de derechos y libertades individuales. También los problemas de la guerra de Cuba, ya que estos aprovecharon la situación aquí en España para dar lugar a la guerra, debido a los descontentos que había allí por parte de los comercios con la metrópoli sobre todo. Entonces se produce la guerra de Cuba de 1868 al 1878, que finalizará con la paz de San Juan, pero como todavía no han conseguido la independencia, al final esta se produce con la Segunda Guerra de Cuba, que finalizará en el 98 con la pérdida de las colonias. Y por último tenían que encontrar un rey a acuerdo con la monarquía constitucional, y el que fue elegido para que encontrara el rey idóneo fue Prim. Entonces este vio a Amadeo de Saboya como el candidato idóneo para gobernar el país, que era el hijo de Víctor Manuel II, el rey de Italia. Luego, durante el reinado de Amadeo de Saboya, de 1871 al 1873, que también fue un periodo de inestabilidad política y social, ya que tiene que hacer frente a distintos problemas. Porque antes de que llegara a España, pues se produjo el asesinato por medio de un atentado de Prim, que era su principal apoyo. Entonces, cuando llegó aquí, no tenía apenas apoyo, ya que la aristocracia apoyaba a los Borbones, la iglesia no estaba de acuerdo con la separación de culto, con la libertad de culto, y bueno, luego los republicanos y los obreros tampoco lo apoyaban. También estalló la tercera guerra carlista, ya que Don Carlos no pudo gobernar el país debido al régimen, ya que eligieron a Amadeo de Saboya. Y por último, que también seguía la guerra de Cuba. Entonces al final sufrieron un atentado y acabará dimitiendo. Y luego la Primera República de 1873 a 1874, que tiene que hacer frente también a la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de Cuba, que continúa. Tendrá 4 presidentes: Estanislao Figuera, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Y bueno, se producen también unas elecciones y los republicanos federalistas pues ganan las elecciones con mayoría absoluta y se elaborará una nueva estructura de Estado en la cual dividía España en 17 estados federalistas independientes unos de otros. Y luego también por último pues se produce el cantonalismo, que será primero en Cartagena y después se expande por la mayoría de las ciudades aquí españolas. Entonces, tanto Salmerón como Castelar intentan disolver las Cortes para evitarlo, pero fue el 3 de enero de 1874 que Manuel Pavía pues, disuelve las Cortes y entonces por fin termina con el cantonalismo, que el último reducto que quedaba pues, era Cartagena, donde inició. Y ya por último, en diciembre, Martínez Campos se subleva en Sagunto y proclama a Alfonso XII como rey de España, por lo cual se instaura otra vez los Borbones en España y comienza la restauración borbónica. Y bueno, aquí podemos observar una foto de Amadeo de Saboya y una foto de los estados cantonalistas, del cantonalismo que se había producido.